Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero B, turno tarde. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad, ya finalizando la segunda unidad, vamos a hablar de una parte muy importante de esta unidad. Vamos a hablar de la historia de nuestro planeta. En esta unidad vamos a hablar cuáles fueron los albores del inicio de el planeta azul, el planeta Tierra, el tercer planeta del sistema solar. Para tal efecto, vamos a hacer mención a la división de tiempo geológico, es decir, la ciencia, para una mejor comprensión acerca de la antigüedad del planeta, ha estudiado, ha dividido en el tiempo. Para ello, ha dividido la historia del planeta en una amplia gama de terminologías de tiempo. Entre ellas podemos citar a León, que es una jerarquía de tiempo, el cual abarca muchos miles de millones de años, que a su vez el león se divide en eras. Por supuesto, las eras también implica otro conjunto de millones de años, y a su vez estas eras se dividen en periodos, que también contemplan millones de años, y a su vez los periodos se dividen en épocas. En ese sentido, la historia, la ciencia, ha dividido los eones en dos etapas o en dos tipos de eones. El primer eón, denominado precámbrico, el cual habría acontecido entre 4.500.000 millones de años y 200.500.000 millones de años. En este lapso de tiempo se habría acontecido en el planeta tres eras importantes: la era zoica o azoica, la era arcaica y la era proterozoica. Estas tres eras se han caracterizado por mostrar al planeta en sus primeros indicios, en sus primeros pasos de vida dentro del sistema solar. Estas tres eras, azoica, arcaica y proterozoica, se caracterizan porque el planeta aún no expresa, aún no muestra un ambiente propio para el desarrollo de la vida. Toda vez que el planeta en estas tres eras está expresando un conjunto de eventos propios del planeta relacionados con su formación. Y es así que cuando millones de años después aparecen las primeras formas de vida, a partir de ese momento se inicia el tiempo eón denominado fanerozoico, es decir, el origen de la vida, el origen de las formas de vida primitivas en nuestro planeta. Y por su parte, el eón fanerozoico se divide en tres eras: la era paleozoica, la era mesozoica, la era cenozoica. Toda vez que en la primera era paleozoica, que también se divide en los siguientes periodos: cámbrico, ordovicico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. En esos periodos hace su aparición las primeras expresiones de vida unicelular, es decir, animales formados por una sola célula. Y más adelante, en la segunda era,
del león fanerozoico denominado Mesozoico. Este a su vez también se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico, Cretácico. Estos tres periodos de la era Mesozoica se caracterizan porque hace su aparición los grandes reptiles, los dinosaurios. En el suelo terrestre, como los tiranosaurios, velociraptores, estegosauros, brontosauros, diplodocus, brachiosaurios y una amplia variedad de animales. También en el aire, como los pterodáctilos, o en el océano, en el lecho marino, podríamos citar a dinosaurios tales como el ictiosaurio, el plesiosaurio, entre otros. La era mesozoica, caracterizado por el desarrollo de estos grandes reptiles, llegando a adquirir enormes tamaños. Y cuando termina este periodo con la caída de aquel meteorito que habría destruido hace 65 mil millones de años con los dinosaurios, se inicia la tercera era, denominado Cenozoica o Cenozoico. ¿Cuál es la característica primordial? Aparecen los primeros animales placentados. Después de la extinción de los dinosaurios, los animales que aparecen son los animales que nacen de la placenta. En ese sentido, la era cenozoica se divide en el periodo terciario y cuaternario. El periodo terciario, por su parte, se divide en épocas, como la época Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. ¿Cuál es la característica de todas estas épocas? Que aparece una gran variedad de los primeros animales mamíferos, en reemplazo de los colosos y enormes dinosaurios. Sin embargo, después de la época del Plioceno, acontece un conjunto de cambios catastróficos en el planeta Tierra. Se inicia el denominado planeta de hielo o la era de hielo, y a eso también se denomina periodo cuaternario. Y este periodo a su vez se divide en dos épocas: el Pleistoceno y el Holoceno. Es en ese sentido que cronológicamente, con esta tabla de periodización del tiempo, se puede llegar a establecer la prehistoria del planeta Tierra, desde sus orígenes en el león precámbrico en la era azoica hasta nuestros días. Es en ese sentido que para una mejor comprensión vamos a desarrollar el siguiente cuadro. Por su parte, los continentes también tuvieron su participación juntamente al desarrollo del planeta Tierra. En tiempos precámbricos, el planeta Tierra presentaba un solo continente, denominado Pangea. En ese sentido, al mar se le llegó a denominar Pantalasia, un único mar, o algunos también lo denominan Mar de Tetis. Es en ese sentido que la existencia de un solo continente habría acontecido hace cientos de mil millones de años en los tiempos precámbricos, cuando la vida aún no hacía su aparición. Y en el león fanerozoico, en la primera era paleozoica, el continente denominado Pangea sufre su primera división. Se divide en dos: en un continente denominado Laurasia al norte y en el continente
denominado Gondwana al sur. Y después de cientos de millones de años, estos dos continentes también se dividen. En la era mesozoica o secundaria, la Eurasia se divide en Norteamérica, Europa y Asia. Y por su parte, el continente de Gondwana se divide en América del Sur y África. Y en la era cenozoica, la separación de estos continentes va a continuar hasta conformar el mapa actual de nuestros tiempos. Es decir, el continente o los continentes también tuvieron su movimiento dinámico dentro de, encima o dentro de el planeta. En alusión a esto podemos hacer referencia a las placas tectónicas, que jugaron un papel muy importante para separar los continentes en dos y en los otros 5 restantes. Bien, en ese sentido vamos a hablar ahora sí de las eras geológicas. El término era, la palabra era, se utiliza en las ciencias físicas y en la historia. En las ciencias físicas porque da datos precisos, da números exactos. Y en historia porque sirve para explicar la historia o la prehistoria de nuestro planeta. El término era se utiliza en la ciencia denominada geología. Y la geología se encarga de estudiar todo lo relacionado con el planeta Tierra. En ese sentido, va a ser una división de tiempo y la va a subdividir en periodos y épocas. Por lo tanto, en un sentido más histórico, una era va a llegar a ser un periodo de tiempo, computado a partir de un momento en el cual se originó un acontecimiento histórico determinado, un hecho, un evento que marcó el final de un periodo de tiempo y el inicio de otro. La geología, por su parte, como ciencia también tiene una amplia división, una amplia clasificación, y se divide en las siguientes ciencias, como la geofísica, ciencia que va a estudiar las propiedades físicas de la Tierra, de su interior, a partir del estudio de las rocas y del suelo en su conjunto, sea el suelo superficial, el suelo el cual lo podemos pisar, o la superficie de los lechos marinos, la superficie de los mares y océanos. También podemos referirnos a la superficie de los lagos. La geoquímica. Esta ciencia está estudiando los componentes químicos que posee la Tierra, ya que en su conjunto posee metales y no metales, tal y como lo podemos observar en la tabla periódica. La geoquímica va a estudiar los sedimentos, los estratos que tiene la Tierra, como sus minerales. La petrología. Esta ciencia de la petrología estudia la aparición, la estructura de las rocas de antiguos seres vivientes que al paso de millones de años, producto de la presión atmosférica, se ha descompuesto y hoy en día podemos obtener el petróleo. Y del mismo, mediante el proceso de la destilación, podemos llegar a obtener combustible. Tal es el caso de la gasolina, el diésel, el queroseno, la cera y otros productos. La mineralogía, por su parte, como ciencia, se encarga de estudiar los diferentes minerales que existen en el planeta, metales y no metales, existentes en la corteza terrestre, fuera de la Tierra, así como
en nuestro satélite natural como la Luna. Tal es el caso también de los cuerpos celestes que caen en el planeta. Nos referimos a los meteoritos y o asteroides. La sedimentaria. Esta ciencia se va a ocupar de estudiar los sedimentos terrestres y marinos que existen en el planeta. Nuevos, antiguos, donde se desarrolló una amplia fauna y flora, así como su componente en minerales. La paleontología, otra ciencia, se va a dedicar a estudiar la diferente amplia variedad de seres vivos que hace muchos millones de años atrás estuvieron caminando en el planeta y que hoy por hoy permanecen en estado fosilizado. La paleontología va a investigar, va a estudiar la relación de estos animales en relación con su hábitat y la relación de todo un ecosistema. Y finalmente la geomorfología, como ciencia, va a estudiar la forma y el desarrollo de la Tierra para establecer cómo surgió, cuál fue el proceso hasta la fecha actual. Entonces, todas estas ciencias van a ayudar a profundizar un estudio preciso, brindando datos acerca de el origen de nuestro planeta. Una era geológica, entonces, es un periodo de tiempo en el cual se ha producido un conjunto de eventos que marcan el inicio de una época, de un periodo y el comienzo de otro. Una era geológica es un periodo de tiempo que implica cientos de miles de millones de años, desde la era arcaica o agnostozoica, donde el planeta estaba sin vida, hasta la aparición de las primeras plantas celulares, hasta la era proterozoica, donde la gran actividad volcánica hizo presencia en gran parte de nuestro planeta, donde aparecieron las primeras plantas y animales rudimentarios. Y posterior a esto, con el surgimiento de la era primario-paleozoica, la vida unicelular va a iniciar su aparición y posterior evolución, la misma que se va a expresar en la era secundaria o mesozoica. Y antes en la era primario-paleozoica con una amplia variedad de animales unicelulares y luego animales más complejos, apareciendo los insectos, antes los peces, como los trilobites, que son los más antiguos, y a partir de esto en la era secundaria o mesozoica va a tener una mayor connotación porque van a desarrollarse unos enormes reptiles, denominados hoy en día dinosaurios. Y después de su extinción va a acontecer la era terciaria o cenozoica con la aparición de nuevos animales. A diferencia de los dinosaurios, estos nuevos animales van a ser placentados, es decir, van a tener a sus crías con participación de la placenta. Y ya más tarde la era cuaternaria o antropozoica se va a caracterizar por aparecer un ser vivo, uno de los más importantes, los primeros homínidos. Entonces, en ese sentido, bajo este estudio profundo, la comunidad científica ha realizado esta división cronológica del tiempo en las eras geológicas más antes en los eones acerca de la vida del planeta en atribución a los hallazgos de estos diferentes fósiles, en atribución a la muestra de laboratorio después de haber sometido a métodos de datación como el carbono 14 entre otros, y en base a los resultados de estos métodos la comunidad científica ha armado este tipo de modelos como el que podemos ver en la pantalla, señalando en qué momento, en qué año habrían existido estos diferentes animales, hoy extintos, hoy sin más su presencia en nuestro planeta, pero con un legado de su vida en el pasado de nuestro planeta, dando a entender que antes del hombre y mucho más antes de cualquier animal como los dinosaurios,
en el planeta se habría desarrollado una amplia gama una amplia variedad de animales como los insectos, como los peces en el mar, dándonos a entender que la vida en el planeta estuvo presente desde hace muchos miles de millones de años. Con esto terminamos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.